Esto que estoy haciendo sería un lujazo para todas las personas de la película que vamos a hablar el día de hoy. Interrumpimos nuestra transmisión habitual rumbo a los Oscar porque obviamente solo podría existir en el universo una película que nos pudiera hacer dejar hablar de los Oscar. Y estoy hablando de la película, mi película más esperada del 2023 y 2024, obviamente se retrasó un poco. Estoy hablando de Dune. Y por eso estamos en este ambiente tan desértico, tan arraquiano. Y si fuera mejor artista, pudiera hasta cantar el intro, ¿no? Bueno, no el intro, sino esta línea de canción que dice y luego sale Zendaya. Pero bueno, como no, vamos a enfocarnos en el tema de Arrakis. ¿Y qué les puedo contar de Dune que no les haya dicho ya? Hay que recordar que Dune es una de mis historias favoritas. Espérense, dejen, arreglo esto que ya me dio cringe estar tan naranja. No está muy azulito. A ver, turum, tum, tum. Ok, vamos, así mero. Ya parece ser que ya, una disculpa, problemas técnicos. Pues bueno, ¿de qué trata Dune? Dune, y esto siguiendo la misma estrategia de mis episodios anteriores donde no escribo guión. Dune nos cuenta la historia. Bueno, Dune parte 2 inicia donde Dune parte uno se quedó. Justo después, spoilers para quien no ha visto Dune parte uno, justo después de que los Harkonnen aniquilan, masacran, perdón, creo que esa palabra no le gusta a YouTube, no nos desmoneticen. Bueno, aniquilan, erradican a los Atreides que se estaban haciendo cargo precisamente de Arrakis, se lo quitaron entre comillas de las manos a los Harkonnen y una traición en el círculo más cercano del conde, del duque, perdón, no, Leto Atreides los lleva a el exterminio de su sangre, de su casa y a beneficiar nuevamente más, no solo a los Harkonnen, sino también a los Corrinos, a la familia del emperador. Eh, Ese por un lado, eso pasó en la uno. ¿Qué es lo que sucede en la 2? Realmente, bueno, los que habíamos leído el libro y justo termina la película de esta manera, la parte uno, que no fueron aniquilados todos los Atreides. Paul y Lady Jessica están vivos y son recibidos por los Fremen, que los Fremen es una denominación que se le da a la gente que vive en Arrakis, pero muy dentro en el desierto, ¿no? Entonces, tienen todas las habilidades necesarias para poder sobrevivir en el desierto, se ocultan de las grandes casas y van a ser algunos de nuestros personajes principales en esta historia. Doom parte 2 inicia justo cuando llegan eh, a uno de los siege o alguno de los lugares que utilizan como escondite los Fremen y como tanto Paul como Lady Jessica son rechazados por la comunidad Fremen, ¿sí? Pero aquí es donde empieza todo lo interesante porque Lady Jessica, conociendo lo que ha sucedido a lo largo de los 10.000 años, más de 10.000 años que tienen las Bene Gesserit hablando sobre un salvador que va a llegar a cualquier planeta en el que estén y los liberará de cualquier cosa en la que estén, empieza a aprovechar todas estas señales y empieza a convencer a la gente que realmente se trata de Paul, ¿sí? Todo esto mientras Paul trata de ganarse su lugar dentro de los Fremen, aprendiendo de ellos, aprendiendo de sus costumbres, enamorándose de sus mujeres y obviamente haciéndose también un gran aliado para Stilgar, el líder de
de esta comunidad Fremen. O sea, hay diferentes, pero en donde está él, principalmente, él es el líder. Obviamente les comentaba enamorándose de Zendaya, aprendiendo, viviendo, teniendo alucinaciones, etcétera. En teoría pasa cierto tiempo en el transcurso de la película. Según esto son menos de 9 meses, porque, spoiler para la primera, Lady Jessica está embarazada del duque y cuando termina la película aún no tiene a esa bebé, pero según el libro ya había nacido para ese momento, ¿no? Entonces en el libro tenemos una historia un poco más larga de cómo Paul se convierte en uno de los Fremen, obtiene su nombre de guerrero, su nombre Fremen, que es Muad'Dib, que es uno de los pequeños ratones que habitan en el desierto, pero que en la mitología, llamémoslo así, Fremen, es el que guía el camino, ¿no? Entonces es como que una prueba más de que Paul es nuestro salvador. Pero al mismo tiempo que esto sucede, obviamente los Harkonnen no se van a estar en paz y empiezan a aniquilar y a ser más brutales con los Fremen, hasta que el varón Vladimir Harkonnen, casi casi regresado de la muerte, decide que Ravan, interpretado por Dave Batista, no es el más indicado para gobernar sino que aquí es donde tenemos la introducción de Fate Ruta, uno de los personajes y uno de los villanos más despiadados y probablemente más recordados dentro de la saga, que en la película anterior lo interpretó, bueno, en la miniserie fue Freddie Prinze Jr., creo que se llama así, el que le hace de Fred en Scooby-Doo, y en la película lo hizo Sting. Entonces ahora tenemos, ahorita les digo, a Sting Butler como Fate Ruta. Y a lo largo de la película vamos viendo cómo se van armando las piezas de este complejo entramado político, religioso, de venganza, histórico, épico, que es Dune. No les voy a decir más hasta este punto. Vamos a la parte de producción y demás, y luego regresamos con mi opinión. Aquí es donde sí escribí algunas cositas, ¿no? Pero Dune. Dune parte 2 que salió en 2024, iba a salir originalmente en 2023. Esta película fue escrita por John Spates, quien anteriormente nos ha traído cosas muy, muy buenas, como Prometheus, Prometeo, Doctor Strange, la primera película, y luego ya como que iba bajando un poquito con Passengers, La momia de Tom Cruise, muy mal, y ambas partes de Dune. En la primera parte trabajó junto con otro escritor y ahora coescribe el guión más enfocado entre él y Denis Villeneuve, que obviamente todos sabemos que Dune es una adaptación del libro, de la novela homónima de Frank Herbert, que fue publicada en 1965 y que disparó un universo que al día de hoy lleva como, no les quiero mentir, 18, entre 18 y 20 libros de todo el universo de Dune, ¿no? Aparte, está dirigida por Denis Villeneuve. Todos saben que desde el 2018 que se anunció, 2019 que se anunció que Denis Villeneuve iba a hacer la adaptación de Dune, nosotros empezamos a hablar con nuestro hashtag In Denis We Trust, o sea, de que confiamos en Denis, porque es una bestia como director. Tenemos dentro de su historial Incendies, que fue como que su ópera prima, más o menos, y luego Sicario, Arrival en 2017, convirtiéndose en la mejor película de ciencia ficción del 2013 más o menos al 2017-18, superando en mi muy particular personal punto de vista, perdón, y no quiero restregárselos en la cara, pero solo para que lo tengan en cuenta, mejor que Interstellar de Christopher Nolan. Y luego, después de ir cada vez subiendo el nivel de dificultad, llamémoslo así, de sus obras, de lo que nos traía en la pantalla, fue encomendado con una de las tareas, yo creo, más difíciles, así rozando el nivel de imposible que era
traernos una secuela de Blade Runner, una de las películas que marcó y sigue marcando un hito dentro del cine de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott en los 80, 84, si no me equivoco, y que si bien no le fue bien en la taquilla, se convirtió en una de las obras más importantes dentro de la cultura pop, hablando sobre sci-fi dentro del cine. Entonces, es una temática muy compleja sobre qué es ser humano, qué es o qué es lo que nos hace seres humanos, qué es lo que nos diferencia de los, se me fue el nombre, de los replicants, de los replicantes, etcétera. Y Blade Runner 2045, perdón, 2049, nos regresa a este universo de una manera magistral, pero de una manera impresionante, que justo yo siempre he tenido dudas, siempre había tenido dudas y emoción de cuando fueran a adaptar Dune, porque como ya lo he dicho un millón de veces, es mi saga, sí, mi saga de libros favorita. Entonces, tiene un punto muy importante dentro de mi vida. Cuando anunciaron que Denis Villeneuve lo iba a hacer, yo estaba así como que, híjole, no sé, me da miedo. Vi Blade Runner y dije, esta no pudo caer en mejores manos Dune. ¿Por qué? Porque Dune, después de muchos intentos, había sido considerada como infilmable. ¿Y a qué se refieren con esto? O sea, que no se podía hacer una película tal cual por la compleja trama que nos cuenta, que se expande, bueno, no se crean, no les quiero decir porque es un spoiler, pero muchos años. Pero aparte de eso, porque a lo largo de todas las novelas vemos, o bueno, mejor dicho, leemos diálogos internos de los personajes sobre, pues, qué es lo que están pensando, cómo pueden pasar las cosas, etcétera. Y entonces, eso ya lo vimos, tristemente, cuando David Lynch intentó adaptar la, la película, o sea, la novela, perdón, Dune 1 en el 80 y algo, 86 creo, 84 también, y teníamos todos estos voiceovers por toda la película, que yo creo que fue algo de lo que le restó puntos, ¿no? Y aparte que está muy rara, no me voy a meter más en ese detalle, tal vez después, pero bueno, regresando a Denis Villeneuve, em, increíblemente solo está nominado una vez como mejor director en 2017 con La Llegada. Esperamos si lo vuelva a hacer este año. Dentro de su equipo tenemos en la cinematografía a Greg Fraser, quien ya ganó un Oscar por Dune Parte Uno, pero que aparte ha estado participando en cosas visualmente impresionantes, ¿no? Como The Batman del año pasado, me parece, de Matt Reeves, también muy buena. Rogue One, la mejor película de Star Wars ya como propiedad de Disney. De Mandalorian también, por ejemplo, y prácticamente todo lo que hace Matt Reeves está Greg Fraser. Y luego tenemos, bueno, de Greg Fraser también les quería decir, como que al principio dije, no sé qué tan buena idea puede ser, porque hablando en referencia de un parte uno, porque Denis Villeneuve venía trabajando con Roger Deakins, quien había tenido 14 nominaciones al Oscar y nunca había ganado, hasta eh, Blade Runner 2049 con Denis Villeneuve. Entonces dije, según yo, debería de seguir por ese camino, porque Roger Deakins en Blade Runner, bueno, y en otras películas, ahorita vamos a ver, hace cosas impresionantes. Y luego después, no me acuerdo si fue el año que le siguió o 2 años después, volvió a ganar el Oscar por 1917. Entonces está muy, muy bien y por eso tenía cierta preocupación, pero Greg Fraser ha hecho un trabajo magistral. Y luego en la música tenemos al maestro de maestros Hans Zimmer, que tiene 12 nominaciones al Oscar y dos triunfos, uno por Dune, la primera parte, y otro por El Rey León en 1995, ¿no? Pero ¿quién diría que el músico de cabecera de Christopher Nolan hasta el 2018 nunca hubiera podido ganar de la mano de Christopher Nolan, ¿no? Después de Dunkirk, que fue en 2018, se separan Hans Zimmer y Christopher Nolan,
Nolan va a hacer Tenet y Oppenheimer con Ludwig Göransson, pero la razón por la cual se separan es porque Hans Zimmer le dice abiertamente a Nolan, le dice, güey, no puedo acompañarte en este viaje que estás por comenzar porque he recibido una mejor propuesta de trabajar con el maestro de maestros Denis Villeneuve sobre Dune, uno de mis trabajos de ensueño. Dios te bendiga, mijo. Y sí, parece ser que sí le ha ido bien con Ludwig Göransson, ¿no? Porque está nominado ahora para Oppenheimer eh, y ya. Y Ludwig Göransson ya ganó el Oscar por Black Panther, que bueno, es discutible, ¿no? Y ya pasando al tema del cast, este pudiera ser como una comedia romántica de entre el 2000, 2015 de Judd Apatow, ponle, o de algún director así muy famoso, inclusive Woody Allen, donde dice, a ver, ¿quiénes son los actores más hot que hay en el momento? Júntenme a 40 y vamos a hacer una película con todos aquí adentro. ¿Por qué digo eso? Escuchen nada más ustedes el cast. Solo les voy a decir el nombre porque si entro a ver qué películas y todo esto, nos vamos a llevar aquí más de 2 horas. Timothy Chalamet como Paul Atreides regresa, Zendaya como Chani regresa, la hermosa de Rebecca Ferguson regresa como Lady Jessica, Javier Bardem como Stilgar, Josh Brolin como Gurney Halleck, Austin Butler se incorpora aquí como Fate Ruta Harkonnen, Florence Pugh se incorpora como la princesa Irulan, tenemos a Dave Batista como la bestia Ravan, Christopher Walken se incorpora como el emperador Corrino, Leah Sidux se incorpora como Lady Margot Fenring, y luego tenemos Stellan Skarsgård que regresa como el Barón Harkonnen, Charlotte Rampling que regresa como la Reverenda Madre Mohane, y luego también tenemos a Babs, una disculpa, no sé cómo pronunciar esto, Babs Olusanmokun interpretando a Jamis, como le quieras decir, y tenemos unas apariciones sorpresa que no voy a revelar para que vayan a verla. Pero el chiste es que son como 16 personas así de muy alto nivel dentro de la cadena alimenticia de Hollywood que todos dicen, sí, güey, a huevo, vamos, vamos, vamos. Yo la verdad aquí tenía uno de mis fuertes, de los que yo estaba apostando, es que tal vez para la princesa Irulan hubiera quedado muy bien, ¿cómo se llama? Saoirse Ronan, creo que se pronuncia, que ya la vimos en Mujercitas también trabajando con Timothy Chalamet, pero la verdad es que viendo a Florence Pugh hizo un trabajo más que bueno, ¿no? Y todos, actoralmente hablando, todos son unos perros cracks y está muy cabrón todo este cast de, que les digo, pudiera ser una comedia romántica de esos donde sales 2, 3 minutos y ya cobras un chingo. Pero bueno, ahora sí, ¿qué opino al respecto? Desde mi punto de vista, Dune Parte 2 es la mejor perra película que se ha hecho en los últimos 20 años, yo creo. O sea, sí la pondría en lo más alto de mi ranking de películas favoritas de todo el universo por muchas cosas. Yo sé que tal vez no estoy siendo tan racional porque como ya les dije, Dune es una de mis historias favoritas y luego Denis Villeneuve es el que yo considero que es el mejor director trabajando o activamente trabajando ahorita. Entonces, se juntan demasiadas cosas, Hans Zimmer, Greg Fraser, Timothy Chalamet, que yo creo que es uno de los actores con mayor proyección a futuro, o sea, de hecho todo el cast joven, o sea, tenemos estrellas consolidadas como Christopher Walken, Javier Bardem, eh, algunas que ya están, bueno, unas que ya están consolidadas desde hace tiempo, Stellan Skarsgård, otros que se están consolidando, más o menos, bueno, no, que ya sí, o sea, tienen relativamente poco consolidadas, como puede ser el caso, por ejemplo, de Rebecca Ferguson, y otras que se están consolidando, o sea, una nueva generación de actores, actrices, como es el caso de Florence Pugh, Timothy Chalamet,
Eh, Zendaya, aunque ustedes saben que yo tengo problemas muy serios con Zendaya, probablemente por su papel de Rue en Euphoria o el de MJ en las de Spider-Man, no sé por qué, pero algo de eso debe tener razón. Austin Butler, oh, se me iba a salir un nombre que no debo de decir, porque sería una sorpresa muy grande para ustedes, pero bueno. O sea, todas estas nuevas estrellas en ascenso, llamémoslo, trabajando de la mano de un grupo de actores ya consolidados, trabajando de la mano de un grupo de actores que se pueden considerar dentro del espectro este de leyendas, todo eso nos da como 90 años de actuación, de un poderío actoral tan alto, o sea que ustedes dicen, probablemente una película de ciencia ficción estar, no deberíamos estar hablando tanto de las actuaciones, sino más bien de naves espaciales, guerras, rayos láser, bombas, robots, etcétera. Pero si alguien piensa eso es porque probablemente no conoce de Dune. Entonces, aquí, en esta parte de Dune, lo que más me llama la atención y es una de las razones por las cuales se pudiera haber considerado como infilmable es el hecho de todos los cambios y todos los diálogos internos que tienen los personajes antes de llegar a escenas de acción, llamémoslo así. Sí, entonces, hay mucha introspección en toda la novela de Dune y es una de las razones por las cuales era muy difícil, pero aquí, con el gran eh, guión que hacen John Spates y Denis Villeneuve, nos llevan a esta combinación perfecta entre que nosotros como público podamos sentir qué es lo que está pasando por la cabeza o por los sentimientos de las personas involucradas, pero al mismo tiempo nos mete unas escenas de acción tan brutales, tan masivas, tan impresionantes, que pudieran dejar todo ese conflicto interno a un lado si no tuviéramos este balance adecuado, ¿no? Y luego tenemos decisiones también muy inquietantes, pero a la vez que funcionan tan bien como esta escena en, que graban en Gedi Prime, que es el principal planeta de los Harkonnen, donde tienen un sol oscuro, así lo mencionan, y pues prácticamente toda esta escena está filmada en, si no me equivoco, en infrarrojo. Entonces vemos cómo cambian los colores conforme se acercan al sol o conforme se alejan, cuando están en público, cuando están ¿cómo se llama?, en un salón y demás. Y aparte, o sea, le da esa sensación de entender de cierta manera el por qué los Harkonnen son tan odiados dentro del universo, por muchas cosas que suceden aquí adentro, ¿no? Y, o sea, es, yo creo que también, y ya lo había comentado cuando hablamos de Blade Runner 2049, es justo esta mezcla entre blockbusters y cine de autor, que todos sabemos, bueno, podemos identificar claramente cuando es una película de Denis Villeneuve, así como lo podemos identificar cuando es una película, vamos a decir, ahorita de los que están nominados de Yorgos Lanthimos, de Martin Scorsese y demás. Pero no solo eso, o sea, se siente en esta película, así como en la uno, pero yo creo que aquí un poquito más, el amor que tienen los involucrados sobre la obra de Frank Herbert. Y estoy hablando de, obviamente, Denis Villeneuve, por ejemplo, y Hans Zimmer, que hacen un trabajo, una combinación espectacular. Y obviamente también el trabajo de Greg Fraser en la fotografía y todo esto nos ayuda a sentirnos en una historia y en un universo más grande que nosotros mismos, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, tenemos escenas donde ves tú a un monito así, Timothy Chalamet, bajando por una duna y la cámara se va retirando, entonces se va haciendo más chiquito, hasta que puedes ver tú no la inmensidad del desierto porque no la alcanzas a ver, no la alcanzas a comprender, pero te da una idea muy, muy buena de lo que pudiera, en este caso Paul,
como foráneo, experimentar por primera vez en este enfrentamiento ante la inmensidad del desierto, ¿sí? Y es aquí donde aparece el poder del desierto, el poder de los Fremen, los gusanos, y todo esto se combinan para llevar al final de esta historia, de esta película, mejor dicho, porque la historia sigue, de esta película, donde todos los entramados religiosos, místicos, generacionales que las Bene Gesserit han venido trabajando desde hace más de 10.000 años, se mezclan en la realidad de los Fremen en este punto de la historia donde aparece Paul para poder él, o sea, Paul en teoría puede tomar la decisión de aceptar ese camino que las Bene Gesserit han estado preparando para él y tomar el lugar del Mesías, por así decirlo, em, ante los Fremen para llevar a cabo una guerra santa, ¿sí? Y poder conquistar el universo, etcétera. Pero es aquí donde vemos, donde también en teoría Paul pudiera decir, no, o sea, yo no quiero eso, yo no quiero, ¿cómo decirlo? Yo no quiero generar ese caos, esa muerte, esa destrucción, esa devastación a lo largo del universo para poder cumplir no solo el sueño de las Bene Gesserit, sino poder cumplir la venganza de los Atreides frente a los Harkonnen y a los Corrinos. Y es aquí donde vemos justo en los últimos 3 minutos de esta película, donde Paul toma la decisión, que digo, no es spoiler, si ya leyeron el libro, si ya saben más o menos, toma la decisión de cumplir su venganza y de tomar el puesto que las Bene Gesserit han venido preparando para él, entre comillas. Entonces vemos escenas de acción impresionantes. Les digo, esta parte de la épica de la película, o sea, tan grande que es, o sea, estamos hablando de una producción que se siente más grande que las películas de antaño como Ben-Hur, como Los Diez Mandamientos, así de épico, pero mejor hecho. Obviamente también tocando temas religiosos y demás, pero esa es una plática para otro día. Y es impresionante cómo te mantienen, o sea, te mantienen cautivo durante las casi 3 horas de película, porque es un viaje emocional, visual, auditivo y pensante a lo largo de todo esto, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando, por qué los Harkonnen, por ejemplo, toman X o Y decisión, qué va a hacer Paul con esto, con aquello, qué está pasando con Stilgar, con todos los Fremen, qué es el agua de la vida, qué es lo que representa, por qué tienen miles y miles y miles de millones de litros de agua almacenados los Fremen cuando su gente se está prácticamente muriendo de sed. ¿Qué diantres es la especia? ¿Por qué los gusanos? Bla, 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 bla. Y bueno, yo pudiera estar aquí hablando de Dune pinches 10 horas, porque como les dije, es mi historia favorita, mi libro favorito, y lo que están haciendo con esta saga, esperemos si le den la oportunidad a Denis Villeneuve de terminar su trilogía, que yo creo que si la puede hacer él, fácilmente se pudiera colocar dentro de las mejores trilogías del cine de todos los tiempos, ¿no? O sea, ahí donde tenemos grandes participantes como El Padrino, puede ser, aunque la tercera a mucha gente no le gustó, pues El Padrino, El Señor de los Anillos, y yo creo que probablemente esas sean las dos más referenciales. Ah, no, también la original de Star Wars, o sea, el episodio 4, 5 y 6 también es un benchmark muy importante para el cine, entonces yo creo que fácilmente si le permiten a Denny terminar su historia, o sea, su trilogía, vamos a poder estar hablando de un nuevo integrante en este podio de las mejores trilogías del cine de todos los tiempos. Esperemos si le den la oportunidad.
déjenlo hacer lo que el señor quiera, ya demostró con estas dos películas que puede hacer cosas muy interesantes, muy grandes, muy bien hechas y sobre todo que, aunque parezca complicado, puede conectar de cierta manera con el público. Y bueno, amigos, ya ahora sí, los dejo. Yo le doy 20,000 Denis Villeneuve a esta película, mi película favorita del 2024, y si hubiera salido en el 2023, hubiera sido mi película favorita del 2023. Y probablemente va a seguir siendo mi película favorita del 2025 hasta que salga Dune parte 3. Y ahí se los dejo. Muchas gracias. Acompáñenos, denos compartir, denle like a este video y quisiera saber cuál es su personaje favorito de Dune. Saludos amigos de la silla del director, nos vemos el siguiente episodio.